doctor Leomé, y a todos y a todas ustedes, a los amigos de la prensa. Me complace mucho participar de esta primera reunión de trabajo que ha convocado el secretario de Educación con motivo del inicio del año escolar. Dentro de unos días, miles, cientos de miles de niños, niñas, jóvenes van a estar llenando otra vez esos salones para el año escolar 2013-2014. Ese acontecimiento que se repite todos los meses de agosto, a veces llega a ser rutinario, pero no lo es, pues tiene un profundo significado para Puerto Rico. Con esos miles de niños y niñas que vuelven a la escuela, se reactivan los anhelos del país. No podemos olvidar que en el marco de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado, uno de los logros más grandes y permanentes de la transformación política que vivió Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX fue el garantizar acceso a la educación a nuestros niños y niñas. Aquella generación sabía que para poder sacar a Puerto Rico de la pobreza y de la miseria en la que estaba antes del Estado Libre Asociado, tenía que darle una herramienta a los jóvenes que nadie les pudiera quitar. Esa herramienta es una educación gratuita de primera. Así fue que la educación se convirtió en un propósito para Puerto Rico. Se abrieron escuelas en todos los rincones de la isla, en todos los barrios, en todos los sectores, para que el saber llegara a los campos y llegara a las barriadas de Puerto Rico, a los pueblos, igual que a las ciudades, a la gente al fin y al cabo. La educación fue el proyecto que hizo posible la movilidad social, que permitió que los hijos de los campesinos llegaran a la universidad, igual que los hijos de los médicos y de los abogados y de los ingenieros. Y se hicieran a su vez médicos, abogados, ingenieros. La educación fue la que hizo posible que tuviéramos más maestros, que produjeran más profesionales en nuestro país. Esa generación apostó a que la educación sería capaz de transformar el país y ganaron en la apuesta. Con la educación transformaron el país. Puerto Rico logró lo que ningún otro país del mundo había logrado hasta entonces y lo que ningún otro país ha logrado desde entonces. Puerto Rico es el único país en la historia que ha pasado de ser uno de los más pobres del hemisferio a uno de los más prósperos del hemisferio en 20 años. Ningún país previo a Puerto Rico lo logró, ningún país luego de Puerto Rico lo ha logrado. Nosotros, bajo otras circunstancias, en un momento histórico distinto, con otras necesidades, con otros problemas, tenemos que hacer lo mismo hoy. Invertir en la educación, renovarla, hacer otra vez de la educación el propósito de Puerto Rico. Así es que el país puede echar para adelante. Es uno de los principios rectores de mi agenda en el gobierno. Por eso nos hemos comprometido desde el primer día con ofrecer a los alumnos de Puerto Rico escuelas adecuadas para recibirlos. No se merecen menos y es a lo que tienen derecho. Los datos que ofrece el secretario de Educación indican que la matrícula para este año será de alrededor de 425,000 estudiantes que asistirán a 1,466 escuelas. 425,000 estudiantes que acudirán alrededor de 1,466 escuelas. Para esos estudiantes y para las familias de esos estudiantes, para los maestros y los directores, hemos trabajado bien duro. La misión durante este verano ha sido priorizar en el remozamiento de las facilidades y en que todas las escuelas y todos los salones tengan los materiales desde antes del inicio de las clases.
Con gran satisfacción informo que al día de hoy la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas y la Autoridad de Edificios Públicos han culminado sus trabajos en más del 90% de los planteles impactados. Algunos de ustedes, los amigos de la prensa, llevan muchos años cubriendo estos días. No tantos como algunos de los presentes aquí, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero ni ustedes ni yo podemos recordar la última vez que antes de que llegara el mes de agosto siquiera, la mayor parte de las escuelas ya hayan sido atendidas en términos de sus remozamientos para recibir los estudiantes. Y esta vez sí están listas. Y van a estar listas todas para el inicio de las clases. Siempre va a haber algo que mejorar, ¿eh? Siempre va a aparecer algún baño que hay que reparar. Pero esa va a ser la excepción, no la regla general como ustedes y yo estamos acostumbrados a ver en el pasado. Esta vez, los problemas que haya de infraestructura y de remozamiento de algunas escuelas van a ser la excepción, no la regla general. Y algo que sí no pasaba en décadas. Los maestros tienen materiales en el salón. Los maestros no van a tener que salir a pagar de su bolsillo los materiales que necesitan para dar clase. Desde principios de este mes, los directores tienen en la tarjeta de compra de la escuela el dinero necesario para comprar materiales. Y además de eso, el departamento, como ustedes vieron conmigo hace unas cuantas semanas, está enviando materiales adicionales a cada escuela para que cada maestro tenga en el salón de clase los materiales que necesita. Antes, el año pasado y por la última década, ese dinero empezaba a llegar en octubre y en el interín los maestros sacaban de su bolsillo el dinero para comprar esos materiales, dinero que nunca le era repuesto. Al día de hoy, ya poco más del 80% de las escuelas le llegaron los materiales. Tienen el dinero y además los materiales, por lo tanto pueden empezar a comprar los materiales que van a suplir la necesidad cuando los que les estamos enviando se acaben. En cuanto a la contratación de maestros y las plazas vacantes, les informo que al día de hoy, una semana antes del regreso de clase, faltan por llenar 325 plazas de maestros, que la inmensa mayoría de ellas serán llenas antes del inicio de las clases. ¿Cuál es la meta al inicio de clases? ¿Cuál es la meta de cuántas van a quedar vacantes para entonces? Menos de 100. La meta es que alrededor de 100, menos de 100 es la meta, van a estar vacantes para el día del inicio de clase. Y de nuevo quiero subrayar eso porque ni los directores presentes, ni los miembros de la prensa presentes, ni yo, recuerdan cuándo fue la última vez que hubo un primer día de clases donde quedaran vacantes menos de 100 plazas. Este es el primero en mucho tiempo. ¿Los de directores? Al día de hoy solamente quedan 69 plazas de directores por llenar. Si hoy fuera el primer día de clase, es la vez que menos directores faltan por llenar para un inicio de clases en décadas. Pero hoy no es el primer día de clase. Para el primer día de clase, el 100% de las plazas de directores van a estar llenas y ocupadas. Eso quiere decir que no va a faltar el director escolar por llenarse en su plaza y que las plazas de maestros por llenarse, faltando menos de 100 maestros a esa fecha, va a ser menos del 1% de los maestros. Es decir, más del 99% de las plazas de maestros van a estar ocupadas para el inicio de clase.
sin duda alguna, si hablamos de lo fundamental en este país, si hablamos de lo fundamental, de lo que es verdaderamente importante en el desarrollo de un país, Puerto Rico está poniendo los puntos sobre las íes, atendiendo la educación como es debido. Este va a ser el mejor inicio de clases en décadas. Siempre va a haber quien critique porque encontró una grieta que no se ha tapado con masilla en una escuela. Siempre va a haber un sector del patio que se quedó sin cortar. Pero de nuevo, por primera vez en décadas, los problemas van a ser la excepción, no la regla general. Por primera vez en décadas, más del 99% de las plazas de maestros van a estar llenas para inicio escolar. Por primera vez en décadas, el 100% de los directores van a estar en su puesto. Por primera vez en décadas, los maestros van a tener los materiales y los salones van a tener los materiales para recibir los niños. Por primera vez en décadas, en el comedor escolar se va a estar sirviendo más del 50% de la comida de productos agrícolas puertorriqueños. Si hablamos de las cosas importantes, el país está poniendo los puntos sobre las íes. Hace unos meses, como seguramente recuerdan, el día de mi inicio de mi gestión como gobernador, durante el inicio de clases de enero, estuve visitando varias escuelas e hice unas expresiones públicas que no estaban planificadas en aquel momento. Porque me llamó mucho la atención, más que el descuido de la planta física que hemos atendido y de la ausencia de materiales en el salón, la pobre participación, la escasa participación de padres y madres en la educación de sus hijos. Y todo el tiempo se pregunta, y es válido que se pregunte, es correcto que se pregunte, ¿cuántas plazas de maestros faltan por llenar? ¿Y cuántas plazas de directores faltan por llenar? Eso es válido que se pregunte. Es válido que se pregunte cuántos faltan a su trabajo los maestros o los directores. Eso es válido. Es una pregunta válida, ¿no? Claro que sí. Pero yo planteé una pregunta distinta en enero. Cuando hablé con los maestros y les pregunté dónde estaban los padres y las madres de los niños. Cuando menos del 30% de ellos va a buscar las notas de sus hijos. Y cuando menos del 10% va a las reuniones de padres y maestros. La responsabilidad de educar a nuestros hijos, los padres y las madres la compartimos con los maestros, no se la delegamos a los maestros. Es menester que los padres y las madres entiendan que ellos comparten con los maestros la responsabilidad de educar a los niños. No se les delega a los maestros la responsabilidad de educar a los niños. Y dije en aquella ocasión, y repito hoy, que nadie me convence de que ama a sus hijos si no se preocupa por saber qué notas lleva en la escuela, si está asistiendo a la escuela, si no se preocupa por ir a las reuniones de padres y maestros y conocer con sus maestros las necesidades de su hijo. ¿Para él o para mí? ¿Para quién es? Para él, para ti. Me quitaste la inspiración, yo estaba de lo más inspirado. ¿Por dónde iba?
Nadie me puede convencer de que ama a sus hijos si no se preocupa por saber qué notas lleva o por conocer a los maestros. Y daba mi propio ejemplo. Juan Pablo, mi hijo, por si le faltaba algo por parecerse a mí, usa espejuelos. Yo no lo noté en casa, ni Wilma lo notó en casa. Lo notó el maestro. Lo notó la maestra de Juan Pablo en kinder. Si Wilma y yo no hubiésemos ido a hablar con la maestra, no nos hubiésemos enterado que Juan Pablo necesitaba un examen de la vista cuyo resultado arrojó que necesitaba espejuelos. Y cuando le hacen una anotación en la clase, en la escuela, que está hablando mucho cualquiera de ellos o que se está portando mal o lo que sea, la reacción de nosotros es pedirle una reunión al maestro de inmediato. Con eso logramos dos cosas. Número uno, conocer qué está pasando, que es lo principal. Y número dos, que mis hijos sepan que lo que sucede en la escuela, que su comportamiento en la escuela no pasa desapercibido en la casa. Que si la maestra o el maestro anota en el libro o en la libreta que algo malo está pasando, nosotros lo vamos a leer, nos vamos a enterar y vamos a ir a hablar con el maestro. Eso sin mencionar que independientemente de la cantidad inmensa de trabajo que tenemos Wilma y yo y que ustedes pueden anticipar, todos los días se le chequean las libretas a los hijos y si es necesario, estudiamos con ellos. Porque la responsabilidad de educar a mis hijos, yo no se la delego a los maestros de mis hijos, yo la comparto con los maestros de mis hijos. Y les dije que tomaríamos acción. El día de hoy, en presencia de ustedes y con ustedes, voy a firmar una orden ejecutiva que promueve la participación activa de las madres y de los padres en los procesos educativos y que ordena al Departamento de Educación y al Departamento de la Familia, cuyos directores y secretarios contribuyeron en la redacción de esta orden ejecutiva, el diseñar e implantar un protocolo que permita establecer los criterios de cumplimiento y acción respecto a las responsabilidades compartidas entre la escuela y el núcleo familiar. La responsabilidad es de todos y no puede delegarse solo en la escuela. Asimismo, esta orden ejecutiva instruye al secretario de Educación a que se cree un centro integral de apoyo educativo familiar que se denominará Academia de Padres y Madres, en la que se proveerá apoyo educativo integrado a todos los miembros de la familia para fortalecer el desempeño académico de la población estudiantil. El semestre que se avecina tiene muchos retos y uno de los retos que tenemos es integrar otra vez a los padres y a las madres al ambiente escolar. Sabemos que hay mucho desconocimiento, que hay mucha desinformación porque son muchas generaciones, quizás las que han pasado con esa desvinculación. Esos padres que tenemos hoy, muchos de ellos crecieron en un ambiente donde a su vez sus padres no se preocupaban por ellos en la escuela. Por eso, pues vamos a enseñarles cómo se hace. Por eso esas academias. Porque quizás, de nuevo, ellos son hijos de padres que tampoco fueron muy responsables a la hora de involucrarse en la escuela. Pues vamos a crear estas academias para enseñarles entonces cómo se hace. Entre los retos y las iniciativas que implantaremos este semestre, junto al secretario de Educación, anunciaremos algunas adicionales. Estamos, por ejemplo, preparando una ofensiva muy entusiasta, muy estructurada, contra el problema de la deserción escolar. Un 25% de nuestros estudiantes no termina la escuela superior. Vamos a ir a buscar a esos jóvenes a sus casas.
Vamos a ir a buscarlos a las calles y a los parques y a donde quiera que se encuentren. Los vamos a llevar de vuelta a la escuela para que recuperen la fe en sí mismos y en sus capacidades. Y recuperando ellos la fe en sí mismos, el país recupera la fe en sí mismo. Vamos a provocar que cobren conciencia de la importancia que reviste una buena educación y las amplias posibilidades que les abre en su camino el estudiar. De igual forma, ya está listo el programa de horario extendido para las escuelas y estamos trabajando sin descanso para lograr en este cuatrenio el proyecto que logrará que la escuela en Puerto Rico sea desde pre-kinder, no desde kinder y no hasta grado 12, sino hasta por lo menos cuarto año de universidad. En las próximas semanas vamos a hacer entrega de computadoras portátiles a los mejores promedios de la escuela pública puertorriqueña, según nos comprometimos con ellos. Y así, como muchas otras iniciativas, como el College Board gratis en la escuela, en horario escolar, a todos los estudiantes de cuarto año de escuela superior en este otoño y en el año que viene a los de tercero y cuarto año, para que también los estudiantes de escuela pública tengan la misma oportunidad que se le da a los de escuela privada de tomar el College Board 2 veces. Esta mañana me complace anunciarle al país que las escuelas están listas para recibir a los estudiantes, que los problemas que surjan y que los anticipo, aunque no conozco en el detalle en este momento, pero 1.466 escuelas, pues sí puede haber algún problema que no se haya solucionado, aunque se supone que no, sean la excepción y no la regla general. Que los maestros van a tener los materiales, que ya los directores tienen el dinero para la compra de materiales, que los estudiantes no van a tener que pagar por las fotocopias, ni los maestros van a tener que pagar por la fotocopia. Y que por primera vez el gobierno de Puerto Rico, a la vez que le da más a los maestros y a las escuelas, le exige más a los maestros y a las escuelas, pero también a los padres y a las madres de los estudiantes. Pero también a los padres y a las madres de los estudiantes. Se trata de que en Puerto Rico la educación vuelve a ser un propósito del país. Se trata de que en lo verdaderamente importante, en el desempleo, en la criminalidad, en la educación, estamos sin duda alguna echando para adelante y logrando que el país alcance nuevas cumbres. Procedo ahora a firmar la orden ejecutiva. Muchas gracias. Antes de concluir, quiero... El 5 es la reunión de padres y maestros, ¿no? Sí, el lunes 5 es la primera reunión de padres y maestros. Hago una exhortación entusiasta
a los padres a que asistan. Quiero subrayar algo. La deserción escolar es maltrato. La deserción escolar es maltrato de menores. Estamos empezando con unas academias de padres y madres. Para que nadie pueda decir que no sabía. Estamos empezando por donde hay que empezar, educando también a los padres y a las madres. Yo tengo un deber constitucional de ofrecer educación gratuita y pública. Y yo voy a cumplir mi parte, pero voy a exigir de los padres y las madres que lleven a sus hijos. Allí se les da desayuno gratis, educación gratis, almuerzo gratis, transportación escolar gratuita. Y yo creo que un país que le ofrece a sus hijos desayuno y almuerzo, educación y transportación gratuita, tiene, como da, derecho a exigir de los padres de esos hijos responsabilidad para que esos niños lleguen al salón de clase. Y lo que estamos pidiendo es un ejercicio de responsabilidad. Estamos empezando con unas academias. La exhortación es a que no tenga que llegar a encausar a personas por maltrato, por no llevar a sus hijos a la escuela. Porque si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. En el interín, si tenemos que irlos a buscar a las casas de los parques, los vamos a ir a buscar a las casas de los parques.